Voy a mostrarles el circuito eléctrico del radiador del ventilador. Tenemos que acudir a este circuito muchas de las veces cuando tenemos problemas de sobrecalentamiento del motor. Se compone de un ventilador de 12 voltios, consume entre unos 10 a 15 amperios dependiendo de la velocidad a que se encuentra operando. Vamos a revisar en la caja de relés y fusibles cuáles son los componentes que controlan el ventilador y luego les voy a mostrar en el circuito cuáles son las ubicaciones. Debemos ubicar el relé de alta velocidad. En inglés se conoce como Cooling Fan Relay y entre paréntesis aparece el high refiriéndose a que tiene el control de alta velocidad. El relé de baja velocidad también tiene una nomenclatura similar, el Cooling Fan Relay Low, y activa el ventilador del radiador cuando el vehículo circula a bajas velocidades, evitando así que el motor se sobrecaliente. Vamos a ver ahora la ubicación de estos elementos en el panel y luego vamos a verlos en el diagrama eléctrico. En este caso estos dos son los relés. Este es el relé de baja velocidad, por eso es más pequeño, y el otro relé, que es el que se encuentra a la izquierda, con el fusible de 30 amperios, como pueden ver, el fusible verde. Este es el circuito eléctrico o diagrama eléctrico del electroventilador. Aparece el ventilador conectado a tierra por un lado y controlado en la parte superior por el relé de alta. Ahora vamos a ver el relé de baja que aparece a la izquierda en amarillo y esa es la ubicación. También hay que mencionar que las revoluciones a baja velocidad del ventilador son controladas por esta resistencia en serie. Voy a mostrarles cómo es el diagrama del electroventilador que se encuentra aquí, que es prácticamente el mismo en todos los vehículos. Tenemos un electroventilador o ventilador de 12 voltios y en la caja de relés y fusibles del compartimiento del motor tenemos lo siguiente. Tenemos este relé de aquí, el que dice CFan High, que es el relé de alta velocidad, y también tenemos este otro relé que dice CFan Low, es el relé de baja velocidad. Además tenemos el fusible del ventilador, el que dice 40 amperios CFan. Vamos a ubicarlos aquí y estos son los que aparecen en el diagrama. Tenemos el fusible, que es este caso, en este caso este de acá, de 50 amperios, aunque en la tapa de la caja de fusibles dice 40. Este es el relé de alta velocidad y este es el relé de baja velocidad. Ahora les voy a mostrar un segundo diagrama eléctrico. Es muy parecido al primero, de hecho es idéntico eléctricamente. Podrán notar que aparece el ventilador controlado por un relé de alta, aparece al lado izquierdo. Al lado derecho va a aparecer el relé de baja, controlando las revoluciones cuando el motor se encuentra estacionario, circulando a bajas velocidades, en serie con una resistencia para bajar la velocidad.